Diálogos fisioterapéuticos con Heriberto González, un espacio dedicado al conocimiento y exploración de temas de interés para profesionales en terapia física. Desde aquí queremos abrir diálogos y despertar el interés por un aprendizaje más integral. Quédate y acompáñanos. Hola, ¿cómo están, amigas y amigos de Diálogos Fisioterapéuticos con Heriberto González? Hoy tenemos la dicha de tener al licenciado Teófilo Borbón Arce. El licenciado Teófilo Borbón Arce obtuvo su licenciatura en la Universidad Huaca, pero fue parte de la primera promoción del Colegio Santa Paula, que posteriormente se convirtió en la Universidad Santa Paula. Eso fue en el año 2000, ¿verdad, Teófilo? Sí, ¿qué tal, Heriberto? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Siempre es un Gracias. placer poder compartir un poco la experiencia que hemos ido adquiriendo a través de los años. Gracias, De hecho, sí, Teófilo. fuimos más bien la última generación de la Huaca como Colegio Santa Paula. Básicamente nosotros nos dieron a escoger entre si nos graduábamos como Huaca o como Universidad Santa Paula. Pues la mayoría del grupo escogió la Huaca porque habíamos ingresado en nuestro curso universitario como Huaca y pues lo que nosotros queríamos era salir con el título de Huaca. Ya las generaciones posteriores, pues sí, ya empezaron a graduarse como Universidad Santa Paula. Pero la cuna de nosotros fue la Santa Paula. La Santa Paula, sí. Teófilo es terapeuta físico, trabaja actualmente en el Hospital Nacional Psiquiátrico Presbítero Manuel Antonio Chapuy, y esa es una de las razones por las cuales lo hemos invitado. Además, es representante de la Red Americana de Fisioterapia en Salud Mental, en sus siglas RAFISAM. Es coordinador de la Sociedad Científica en Fisioterapia, de Fisioterapia en Salud Mental del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Eso se llama SOFISAM, CR. Entonces estamos hablando con un especialista en salud mental. Teófilo, yo quisiera que, bueno, puedes decirme cualquier otra cosa, pero me gustaría, y creo que a nosotros nos interesaría, al grupo de personas que nos están escuchando hoy, nos gustaría saber ¿cómo es que descubriste esta especialización de la que estoy seguro no muchas personas conocen? A veces las especialidades se descubren por casualidad, porque nos metimos a trabajar en algún lugar y de pronto esa fue lo que descubrimos, fue un profesor o alguien por el estilo que nos introdujo en este tema. ¿Cómo fue lo tuyo? Bueno, es una anécdota bastante curiosa porque, a ver, cuando estoy en el último cuatrimestre de la licenciatura, el profesor del curso de terapia física aplicada 4, el máster en aquel entonces, Oscar Castro, era el terapeuta físico que estaba trabajando en el hospital psiquiátrico. Y él pues fue realmente el que abrió el campo de la fisioterapia en un hospital psiquiátrico por primera vez en Costa Rica. Y pues yo hago un par de visitas al hospital psiquiátrico en este curso y curiosamente la visita pues no fue así como que muy agradable. La zona o el área de trabajo de la fisioterapia en ese momento estaba ubicada en unos pabellones donde más o menos el censo de pacientes eran de 60, 70 pacientes que vivían en el hospital. Recordemos que el Hospital Nacional Psiquiátrico en ese momento tenía el asilo Chapuy y ese asilo Chapuy daba posada a más de 400 personas viviendo en el hospital en el área de larga estancia. Cuando yo ingreso a esta práctica, pues me doy cuenta y lo primero que le digo al profesor en ese entonces, le digo, mira, ¿cómo haces vos para trabajar acá? Y ya ve, unos meses después, este servidor tomó el campo del profesor y desde entonces, pues como quien dice, no lo he soltado. El profesor
emigró a otro lugar. De hecho, la Santa Paula le ofreció un mejor puesto como profesor y como parte de la clínica privada que tiene la universidad. Y pues me mandó a llamar y me dijo, mira, yo me voy del psiquiátrico, ¿te interesa mi puesto? Y yo pues ni lerdo ni perezoso le dije que sí, asumí el reto, yo dije, bueno, vamos a ver cómo nos va, ¿verdad? Y aquí estoy, 21 años después, todavía sigo en el hospital psiquiátrico, me ha tocado ver muchos cambios a nivel de la psiquiatría y a nivel de la intervención, más importante, de lo que es la fisioterapia en esta área, que es la psiquiatría y la salud mental. ¿Cómo yo logro averiguar, cómo logro incursionar en esta especialización? Bueno, Esa es a una buena través de... pregunta, perdón, porque yo me Sí, imagino que hace 21 años no tenías las herramientas que hoy tienes. no, Ok, no, no, cuéntanos, no. cuéntanos eso, sí, No, lo que ibas a decir, sí. eso fue, a ver, el rol del fisioterapeuta en el psiquiátrico hace 21 años atrás, pues era meramente rehabilitación física. ¿Qué pasa? Que en el hospital psiquiátrico se inicia un proceso de lo que se llama rehabilitación biopsicosocial, en la cual la fisioterapia pertenece a ese proceso de rehabilitación Ujú. de personas con enfermedades de trastornos mentales crónicos. ¿Qué buscábamos nosotros como equipo interdisciplinario? Egresar, la vuelta a la comunidad, la vuelta a la familia, que esa persona que tenía años viviendo en el asilo, años viviendo en el hospital psiquiátrico, tuviera la oportunidad nuevamente de reincorporarse a una sociedad que ha cambiado mucho, porque recordemos que el estigma para la persona con enfermedad mental ha sido a través de los años señalados como posesiones satánicas, posesiones demoníacas, personas que han sido de burla, personas que han sido de experimento, personas que han sido señaladas no solo por la familia, sino que también por la misma sociedad. Y esto ha cambiado. Vino derechos humanos, vino la Declaración de Cartagena. ¿Y qué pasó? Le dijimos a las personas, estas personas son personas con discapacidad, tienen una discapacidad y es la discapacidad mental y requieren y necesitan ser nuevamente reincorporadas a la sociedad para que sean productivas. No tenemos ni tenemos la potestad ni el derecho de privarlas de libertad ni de convivir con sus seres queridos, que es la misma familia o incluso algunos hasta familiares o amigos. ¿Qué herramientas teníamos ahí en ese entonces, hace 21 años? Lo mismo que tenemos hoy actualmente en rehabilitación física, ¿verdad? Ujú. Y muchas de las preguntas que me hacían los colegas es, ¿qué hace un terapeuta físico en un hospital psiquiátrico? En aquel entonces yo les decía, bueno, mire, es que en el hospital psiquiátrico hay personas que se fracturan porque mucha de la población que yo atendía eran epilépticos, sufrían de crisis convulsivas y Ujú. epilepsia. Y el traumatismo que se generaba era bastante significativo. Habían personas que se fracturaban las caderas, personas con trauma craneoencefálico, personas epilépticas, personas con deterioro cognitivo y un sinfín de patologías que se quedaban sorprendidos porque decían, no, sí, tenés razón, o sea, sí es necesario un terapeuta físico en el hospital. ¿Qué es lo que pasa? Que se señalaba la enfermedad mental como algo tétrico, como algo misterioso, como algo de que, uy, yo no me imagino cómo es atender a una persona con enfermedad mental. Y yo les respondía, bueno, yo me imagino que ustedes han atendido personas con demencia. Sí, sí, claro. Bueno, eso es una persona con enfermedad mental. La Ujú. demencia está clasificada dentro de el compendio de enfermedades, clasificación internacional de enfermedades, el famoso CIE-10, como una Ujú. enfermedad mental. Y el deterioro cognitivo también, y los síndromes de Down también, y los retardos mentales también. Entonces, todo este tipo de población era la que yo atendía en aquel entonces.
pero siempre me quedaba ese gusanito de que tiene que haber algo más que un terapeuta físico pueda ofrecerle a estas personas, que realmente podamos trabajar la parte o el área de la psiquiatría, que nosotros podamos colaborarle a los psiquiatras y a los psicólogos una intervención en donde yo como profesional en salud les pueda ofrecer una herramienta más para ayudar a esta persona a esa enfermedad mental. Y siempre me quedaba ese gusanito y yo siempre pasaba buscando información, me metía en los congresos a ver si había algo relacionado a fisioterapia en psiquiatría, porque era mi campo de trabajo. Eh, en este proceso de rehabilitación biopsicosocial, cuyo objetivo final era la reubicación de las personas en la sociedad, encontramos un documental de un hospital en Argentina. Si no me recuerdo, en Mendoza o en Córdoba, en uno de estos dos lugares de Argentina, en donde lograron cerrar el área de larga estancia del hospital y reubicaron a los pacientes con la sociedad y con sus familias, y dentro del programa estaba incluido el fisioterapeuta. Entonces ahí todavía me crece más el gusanito porque yo digo, bueno, no estoy solo. Lo que pasa es que hace 21 años el acceso a Internet no era tan avanzado como es hoy. Entonces era más difícil poder llegar a tocar puertas o saber qué se estaba realizando en otros países. Fue en el año 2017 más o menos, no, perdón, antes del 2017, como por ahí del 2015, empiezo a ver en las páginas de internet que existe la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental. Y yo dije, bueno, esto es una gran luz y yo necesito contactar a estas personas, y encontré que existía la Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental, y aún más me quedo yo con ese gusano, ¿verdad? Todavía creciendo más, y logro encontrar las conferencias, o sea, los congresos que ellos han realizado. Tenían años de estarlo haciendo, lo que pasa es que esa información llegaba solo hasta Europa. Y yo decía, pero ¿cómo hacemos para poder accesar a esa información? Porque, a ver, es en inglés, la universidad que inicia el posgrado de fisioterapia en salud mental es en Noruega. Empiezo a buscar los costos del posgrado y pues son en euros, y era semipresencial, entonces no era hacer un viajecito a Europa, era hacer 3 viajecitos a Europa, entonces realmente no es accesible para uno, ¿verdad? Acá en Costa Rica. En el 2018 anuncian que van a tener la Organización Internacional una conferencia, creo que iba a ser en España, y yo pues envío un mensaje diciendo de que me gustaría ver si van a venir en algún momento, han tomado en consideración a América, ¿verdad? En eso aparece el colega Moisés Magos y me dice, amigo Teo, mira lo que encontré, mira lo que vamos a hacer aquí en México. Y en México, en el 2018, organizó el primer congreso de fisioterapia en salud mental del continente americano. ¿Y qué pasó? Que los compañeros de México se trajeron toda la información de Europa en ese congreso, se trajo a los mayores expositores en ese momento de fisioterapia en salud mental, y yo pues le dije a mi esposa, no sé cómo vamos a hacer, pero tenemos que ir a México, ¿verdad? Entonces, de ahí entre pochitos pude ir haciendo la huaca y logré llegar a México en el 2018 y presentarme con, pues como quien dice, con lo más élite de fisioterapia en salud mental. Una experiencia muy bonita. Los organizadores incluso me pidieron que hiciera una presentación de lo que se estaba haciendo acá
en Costa Rica con respecto a la fisioterapia en salud mental, y pues la exposición que yo realicé fue una exposición con respecto a los programas de fisioterapia, tanto antes del cierre asilar como después del cierre asilar en el Hospital Nacional Psiquiátrico, propiamente del trabajo en psiquiatría, de lo que se había hecho antes de cerrar el asilo y lo que se hace después del cierre asilar. ¿Cómo cambia esto la perspectiva tuya? Porque imagino que en los últimos 6, 7 años, por lo que estamos conversando, ¿verdad? Que comienzas a hacer comienzas a llenarte de esta información y todo lo demás. ¿Cómo cambia la perspectiva de tu trabajo específicamente en el hospital? La perspectiva cambia ampliamente, en el sentido de que con la experiencia en España, pues agarro, como quien dice, un segundo aire de energía positiva y de traerme todas esas ideas y querer implementarlas en el hospital, y calzan perfectamente porque con el cierre del asilo, recordemos que teníamos 400 personas viviendo ahí, y ese era el fuerte de la fisioterapia. ¿Por qué? Porque era un trabajo con personas de larga estancia, personas que siempre estaban en el hospital, y yo podía atenderlas prácticamente diariamente, y que esas personas pues se veían beneficiadas con el trabajo de nosotros. A tal punto que logramos reubicar 150 adultos mayores en todo el área, en todo el país, y adultos mayores que estaban en sillas de ruedas, y logramos sacarlos caminando en andadera, algunos hasta caminando solitos, otros sí siempre se fueron en sillas de ruedas, pero iban con un nivel de funcionabilidad mejor que con el que habían estado. Al cerrarse larga estancia, de fisioterapia se queda con lo de corta estancia. Y en ese entonces, los 400 pacientes que nosotros teníamos de acceso, ya no lo teníamos. Entonces, empiezo yo a buscar ideas de crear programas para fisioterapia. Uno de esos programas en el cual fui partícipe, y le dije a la doctora en ese entonces encargada de la clínica de cesación de tabaco del Hospital Nacional Psiquiátrico, la doctora Pérez, le dije, doctora, tómenos en cuenta para intervenir en la clínica de cesación de tabaco. Sí debo decir que fisioterapia nunca había sido tomada en cuenta en aspectos o en una intervención terapéutica de un proceso meramente psiquiátrico como es la adicción. Y entonces la doctora me dice, sí, claro, Teo, yo con mucho gusto lo voy a tomar en cuenta para la próxima clínica que inicie. ¿Por qué le digo yo esto a ella? Porque al no tener yo la cantidad de población que tenía antes, pues necesitaba compensarlo un poco y compensar el censo de pacientes que se veían diariamente. Da la casualidad que en unas de mis vacaciones estoy escuchando un programa de radio en una emisora en donde la Caja Costarricense tiene un programa de información, y escucho a la doctora Pérez junto con la doctora Mora, que son en ese entonces eran las encargadas de la clínica de fumado del psiquiátrico, hablando y conversando, ¿verdad? Sobre el proceso de lo que es dejar de fumar. Y en eso entran las preguntas. Un señor adulto mayor llama y dice que sí, que él tiene muchos problemas de respiración, que tiene muchos problemas de que se agita, de que no puede subir una cuesta porque le falta el aire, pierde fuerza, se marea. Y entonces yo aprovecho y le mando un mensaje de texto a la doctora y le dije, doctora, en esos casos somos nosotros los terapeutas físicos, junto con los terapeutas de respiración o respiratorios, que intervenimos en la mejora de la funcionabilidad del paciente. Yo todavía en ese entonces no tenía claro la intervención propiamente del fisioterapeuta en estas áreas. ¿Qué pasa? Que en el 2018, cuando voy a México y empiezo a escuchar la serie de técnicas y de métodos de intervención que hay para este tipo de población, pues yo dije, ya, pues ahora sí, Se abre aparte el panorama, digamos. de lo que yo estaba ya aplicando, vengo con más ideas
de trabajar la conciencia corporal a través del movimiento. ¿Y esto qué tiene que ver con el proceso de adicción? Si nos damos cuenta, el proceso de adicción tiene un trasfondo emocional y esas personas que son adictas están clamando que las escuchen, están clamando que tienen problemas, están clamando que tienen ansiedad, que tienen problemas económicos, que tienen problemas de pareja, que tienen problemas de manejo de emociones. Y es nosotros, los fisioterapeutas, a través del movimiento corporal, que logramos que estas personas expresen esas emociones. Entonces, claro, Déjame hacerte una pausa aquí, claro, Teófilo, porque vamos a ir a una pequeña pausita, porque eso que estás diciendo ahorita, quiero retomarlo justamente, sobre todo esto de la expresión corporal y demás, después de la pausa que tenemos ahorita. ¿Está bien? perfecto, Ya adelante. volvemos. Claro que sí. Estás escuchando Diálogos Fisioterapéuticos. Un espacio de formación y crecimiento. Bueno, regresamos con el licenciado Teófilo Borbón, especialista en terapia física en salud mental. Teófilo, cuando te interrumpí, estabas empezando a contarnos sobre este trabajo, digamos, que se hace desde la terapia física, la expresión corporal y todo lo demás. Cuéntanos. Claro, eso es a ver, lo de la intervención de la fisioterapia en salud mental nace en los países escandinavos y esto data de más fuertemente en los años 1970. Realmente esta especialización de fisioterapia en salud mental es muy reciente. ¿Qué es lo que pasa? Que es que nace a través de diferentes técnicas como la danzaterapia, el movimiento corporal. Hemos visto cómo a través de movimientos de yoga o de pilates, O la persona, Alexander, por ejemplo, ¿verdad? Feldenkrais. Feldenkrais es uno de los más, también es parte de las técnicas que se utilizan. También tenemos hay otro que se me va en este momento, mindfulness. Mindfulness. También mindfulness es otra de las técnicas que podemos nosotros como fisioterapeutas utilizar. A ver, nosotros como profesionales somos los expertos en movimiento corporal, somos los expertos en ejercicio terapéutico. Conocemos el cuerpo humano para arriba y para abajo. ¿Qué tenemos que hacer? Canalizar a través del movimiento corporal esas emociones. Y las emociones son los que permiten que esa persona empiece a soltar, a soltarse, a relajarse, a realizar la ejecución de un movimiento que uno a través de ciertas escalas de evaluación puede determinar si ese movimiento es un movimiento fluido o es un movimiento tosco, si es un movimiento que tiene simetría o asimetría. Que si nosotros, por ejemplo, y es muy frecuente verlo en programas de ejercicio, que si vas a un gimnasio hacen mucho énfasis en el tren superior y no en el tren inferior, ¿verdad? Entonces podemos nosotros analizar esas diferencias. El movimiento corporal nos permite que esa persona, primero que todo, haga contacto con su propio cuerpo, haga la conexión de mente-cuerpo. Y un movimiento tan simple y tan sencillo, un movimiento innato, un movimiento natural como es la respiración, es el primer paso para poder hacer esa conexión entre mente y cuerpo. Y es sentir esa respiración, es escuchar ese corazón latir, es escuchar a mi cuerpo hablar. Nunca y casi muy poco los terapeutas y la población en general nos ponemos a escuchar a nuestro propio cuerpo. Muchas veces reaccionamos ante situaciones de una forma muy eufórica o de una forma muy, más bien, depresiva.
Ujú. Tenemos que hacer un alto en el camino y decir, ¿por qué estoy reaccionando de esta forma? ¿Qué es lo que está pasando? Y muchas veces no hacemos ese autoexamen de conciencia de cómo me siento y cómo estoy. Sobre eso, digamos, eso no es nuevo lo que voy a decir, pero ya se habla mucho, ¿verdad?, de que el bienestar físico es un prerequisito para el bienestar mental. Claro. Entonces, si una persona Y padece viceversa. de dolor, si una persona no se siente bien consigo misma, con su cuerpo, la aceptación personal, es incapaz de expresar con su cuerpo sus emociones, eso definitivamente no le ayuda a salir de una etapa de depresión o cualquier problema que tenga a nivel psiquiátrico. Voy a ponerte un ejemplo. Por ejemplo, en estas personas que están en el proceso del cese de consumo del tabaco, eh, un común denominador de estas personas, ¿por qué las lleva, por qué esta persona llega a consumir tabaco? Ah, es que me hace sentir bien. Ah, es que yo empecé en adolescencia y entonces quería pertenecer a un grupo social. Uh -huh. Ah, es que como mi papá lo hacía, yo también lo hago. Ah, es que me gusta fumar cuando me tomo unos tragos. Y es que me tranquiliza y es que me relaja. Entonces, ok, vamos en el trasfondo de eso. Eh, ¿Usted nació fumando? No, doctor, no, no, jamás. Yo no. Mi mamá no me ponía a mí un cigarro para fumar. Ah, no, entonces fue una decisión suya. Me hacen sí, es una decisión que yo tomé. Entonces es una decisión suya el querer dejar de fumar, porque usted nació sin el cigarro. O sea, quiere decir que dentro de todas sus funciones vitales para mantener la vida, no está el cigarro presente. ¿Qué te llevó realmente a querer consumir cigarro, a querer fumar? Y es ahí donde hace uno, llamamos una terapia de choque, y la confronta y le hace conciencia desde el punto de vista emocional, ¿por qué estás consumiendo ese cigarrillo y ese tabaco? Ahora bien, eso se lo voy a dejar a usted de tarea para que usted haga conciencia de que por qué fuma y que por qué empezó a fumar. Ahora bien, usted dice que el cigarrillo la relaja. Sí, ok. Si fuera así, no deberías de estar consumiendo cigarrillos, porque un solo cigarrillo la relaja de todos los problemas que tienes. Y se quedan, ese es el segundo punto, otra terapia de choque, ¿verdad? Y la otra es que uno le dice, bueno, dígame una cosita, ¿por qué si usted tiene tantos problemas económicos, por qué está botando la plata en comprar cigarrillos? Entonces es como, es estar moviéndole el piso emocionalmente Uh a -huh. nivel cognitivo, de ponerla a razonar a esa persona y decir, sí, tiene toda la razón. Ahora, vamos a la parte física. Usted dice que usted vive en una cuestita y que para llegar a tomar el bus tiene que caminar 200 metros cuesta arriba, que cuando llega a la cuesta arriba se llega ahogando. ¿Por qué cree que eso suceda? Sí, doctor, por el cigarro. Ah, ok, muy bien. Pero es interesante porque usted sigue consumiendo cigarros, pero y sabe que le está perjudicando físicamente, pero no deja el cigarro. Entonces, toda esta serie de preguntas es que uno realiza en la clínica de cesación de tabaco y paralelamente vamos trabajando también la parte física, la parte del movimiento corporal. Uh -huh. Muchas de las excusas de estas personas es para no hacer ejercicio físico, es no tengo tiempo, no tengo plata, no tengo ropa, donde vivo es muy peligroso, me pueden asaltar.
la plaza donde podría ir a hacer ejercicios está llena de indigentes o de personas que consumen drogas. Entonces, la función mía es brindarles unas herramientas de ejercicios que puedan realizar dentro de la casa sin mayor equipo biomecánico. Un palo de escoba, una silla, unas botellas de agua y con eso hacemos toda una rutina de ejercicios para que ellos inicien este proceso. Ahora bien, hay personas meramente sedentarias que no hacen ningún tipo de ejercicio, más que limpiar y barrer. Y para de contar, esa es toda la actividad física que hace. Entonces, nosotros como fisioterapeutas en salud mental, lo que tenemos que promover es primero que todo el movimiento corporal, porque a una persona con depresión que está postrada en un sillón, que está postrada en el cuarto, acostada, que no tiene la más mínima gana de moverse, yo no puedo llegar y recomendarle como tratamiento, salga a caminar media hora todos los días, porque esa persona no lo va a hacer. Ujú. A esa persona lo primero que hay que hacer es estimularla que tenga movimiento. Y somos nosotros, los fisioterapeutas, los que estamos llamados a promover ese movimiento. Tenemos que hacer una intervención con esa persona. A veces las técnicas de movimiento basal corporal, que por sus siglas en inglés es una técnica que se llama VIVAT, es movimientos sutiles, suaves, de conciencia corporal, de sentir cómo se mueve el brazo, del sentir cómo se mueve la pierna, de ayudarle a imaginar que somos un elevador que sube y que baja, que somos como una bomba de aire que se infla y se desinfla, que Ujú. somos movimientos como de mecedora hacia un lado, hacia el otro, que ayudamos a esa persona a promover el movimiento. Y es así a través de esas técnicas que nosotros vamos sacando a esa persona de ese encierro y le ayudamos a ver la luz y dejar atrás las tinieblas que ella está viendo o que él está viendo y que no hay más allá de que quererse quitar la vida, ¿verdad? Porque eso es una realidad. Y hay que decirles, es a través del movimiento que sí hay más allá de continuar viviendo. Ahora, estamos hablando de casos más serios, digamos, a nivel psiquiátrico, a nivel de adicciones. Sin embargo, cuando hablamos de salud mental, estamos hablando incluso de casos en los que hay niveles de ansiedad elevados. Por ejemplo, Claro. personas que tienen crisis de ansiedad o que tienen un ataque de pánico y que yo imagino, ¿verdad? No, bueno, imagino bien, eh, se ha disparado en estos últimos 2 años por el tema de la pandemia. Eh, ¿cómo, cómo has vivido o si hay alguna experiencia que hayas vivido en relación con este tema de la pandemia y casos en los cuales has podido intervenir desde tu experiencia como especialista en salud mental? Bueno, realmente sí, los casos tanto de ansiedad, de depresión, de consumo de drogas, de alcoholismo, eh, han ido en aumento y vino a florecer realmente la otra pandemia, que es la pandemia del deterioro de la salud mental. Eh, qué nos llama la atención? Nos llama la atención varios factores. No le estamos dando tanta importancia a la salud mental. Los factores de un aislamiento o un encierro. Ujú. eh, Hay personas que viven unas encima de otro en habitaciones bastante pobres y bastantes restringidas de acceso a la recreación. eh, pero bueno, es algo que nosotros tenemos que valorar actualmente. Me ha tocado ver casos, por ejemplo,
Recientemente me tocó un caso de una chica de 16 años con una crisis de ansiedad, con un cuadro de ansiedad durante mi intervención en fisioterapia. Ella fue referida a fisioterapia porque tenía un problemita de dolor lumbar. No obstante, cuando hago revisión de la historia de ella, pues sí, había un historial de abuso sexual, eh, una problemática familiar, violencia intrafamiliar, etcétera. Y recordemos que muchos de estos problemas lumbares, muchos problemas de dolores de cabeza, esta chica lo que practicaba es el cutting, incluso llegaba ni siquiera a cortarse, lo que hacía era rascarse a tal punto que se rompía la piel y se producía estas lesiones. Mi primera intervención es refería, es que vivo cerca de un aeropuerto, vivo aquí en Alajuela, entonces prácticamente los aviones pasan encima mío. Esta chica es referida por una lumbalgia. Lo que pasa es que la intervención mía no va solo dirigida a la lumbalgia, sino que también va dirigida al manejo y control de emociones a través del movimiento corporal. En la primera sesión, pues hago una evaluación y una entrevista motivacional. ¿Qué hace usted con 16 años en un hospital psiquiátrico? ¿Por qué esta pregunta? Porque esto me ayuda a mí a valorar si esta chica o este chico tienen conciencia de dónde están y cómo están. Y a partir de ahí empiezo a derivar una serie de preguntas que me van a ayudar a determinar la intervención fisioterapéutica en salud mental de esta adolescente. Para no cansarte con el cuento, íbamos súper bien con el proceso de los ejercicios para la lumbalgia y con esos ejercicios de la lumbalgia, pues yo metía los ejercicios de respiración conciencia diafragmática, en los cuales lograba hacer esa conexión de mente y cuerpo y lograba que la chica me expresara qué sentía, cómo lo sentía, qué proyectaba, porque en esa respiración diafragmática yo le digo a ella, bueno, imagina que dentro de tu pancita hay una bolsita o hay una bomba y que vos que cada vez que respiras por la nariz inflas esa bomba. ¿De qué color será esa bomba? No me cuentes. ¿Qué tan grande logras visualizar esa bomba cada vez que la inflas? Y cuando la desinflas, quiero que la dejes sin aire, quiero que la saques todo el aire. Y entonces es a través de estas técnicas que yo logro que ella empiece a concentrarse en su propio cuerpo, porque ella no dimensiona el problema que tiene ella con su propio cuerpo y las emociones. Estamos hablando de una chica de abuso sexual. Entonces, ¿cómo lograr que ella tenga la esperanza de un futuro mejor, de que ella pueda salir adelante y que tratar de dejar ese trauma atrás? Estoy con ella atendiéndola en ese momento. Estábamos haciendo unos ejercicios en el suelo de estiramiento lumbar y en eso se me presenta una situación con otro paciente que no estaba propiamente en mi sala de fisioterapia, sino que él ingresa y habla un poco fuerte y utiliza un lenguaje soez y la chica empieza a temblar. Entonces, yo estoy tratando de controlar la situación con este muchacho que se me metió, ¿verdad? Entonces, le estoy tratando de retirarlo de la sala de fisioterapia. Cuando yo vuelvo a ver a esta chica de 16 años, está boca abajo y la veo las manos donde se empieza a rascar. La llamo por el nombre, ella me vuelve a ver, la veo en llanto y entonces le digo, necesito que te sientes, te vas a sentar de esta forma, necesito que escuche mi voz, necesito que abra los ojos, que me mire y empiezo a hacer el contacto visual y empiezo a darle indicaciones para que ella empiece a trabajar los ejercicios de respiración y empiezo yo
también, no solo respiración, sino que también meto los ejercicios de conciencia basal corporal, en donde hay una parte que uno le dice, te vas a mover como si fueras un barquito, como si fueras una lancha, a la derecha, a la izquierda, como si sintieras el oleaje del mar o del río o del lago, y entonces empieza ella a guiarse por mis indicaciones y empieza a bajar el nivel de ansiedad, porque hizo un cuadro de ansiedad agudo en ese momento y logramos canalizar toda esa energía, toda esa emoción a través de esta técnica que nosotros utilizamos en fisioterapia en salud mental. Fue realmente un momento de angustia. A uno como profesional pues no le gusta ver a los pacientes sufrir, pero satisfactorio porque logré canalizarlo. La chica al final logró calmarse a un punto increíble, logramos conversar, porque al final de todas estas técnicas siempre tiene que haber un conversatorio terapéutico. Y cuando hablamos de un conversatorio terapéutico, es una relación terapeuta paciente, en donde el paciente me va a relatar una serie de emociones y yo tengo que estar receptivo a escucharlo. Incluso en algunas de las técnicas les pedimos que escriban después de los ejercicios cómo se sintieron, qué sintieron, cómo proyectaron esa anécdota que estamos contando, qué les recordó, qué fue lo bonito que les recordó, qué fue lo feo que les recordó. Entonces, todo esto es demasiado enriquecedor para uno como terapeuta y poder ayudarles a ellos a guiarlos en este proceso. Lo bueno fue que la chica, la chica egresa del hospital, se fue con un plan de ejercicios porque al final ya la lumbalgia pasó a ser tercer plano y lo importante vino a ser la parte de acondicionamiento físico y el manejo de cuadros de ansiedad. Y entonces se fue con un plan de ejercicios terapéuticos, se fue cómo lograr controlar los cuadros de ansiedad. Yo solo espero, y eso es algo que tengo que todavía trabajar en el hospital, porque yo no le puedo dar seguimiento cuando ellos egresan. Entonces es importante que eh, un seguimiento en consulta externa de estos casos, porque sí creo que es muy necesario y es algo con lo cual se tiene que proponer en el hospital psiquiátrico para que se abran al concepto de una intervención de fisioterapia en salud mental de consulta externa. Entrevistas y debates para el aprendizaje mutuo. Teófilo, lamentablemente, ¿verdad? Ya se nos va el tiempo. A mí me encantaría conversar contigo y seguramente vamos a tener una oportunidad en el futuro de conversar nuevamente. Quería pedirte que nos hables sobre la Red Americana en Salud Mental. También sobre la función que tiene esta sociedad científica, ¿verdad? De fisioterapia en salud mental en Costa Rica. ¿Y qué es lo que ustedes esperan en los próximos años? ¿Convertirse en qué? Claro, claro, Heriberto. Tengo un gran problema, me gusta hablar mucho. Son 21 años de experiencia que tengo ahí acumulados y uno que otro caso me puede salir ahí Sí, 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 a la sí, sí. mano, ¿verdad? No, mira, la Red Americana de Fisioterapia en Salud Mental nace en el congreso que se da en el 2018 en el Congreso de México, En del México, primer que nos habías congreso, contado. Uh-huh. ¿sí? En el primer congreso de Fisioterapia en Salud Mental del continente americano. Me toca, o la bendición, podría decirlo yo creo que ahí hubo intervención divina de parte de la Virgen de Guadalupe. Fui el único fisioterapeuta de toda Costa Rica presente en ese congreso. Habíamos representantes de diferentes países: Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Guatemala, México, Canadá, Estados Unidos. Hicimos un grupo sumamente ameno porque era curioso. Todos anhelábamos
un congreso de fisioterapia en salud mental. Todos teníamos las mismas inquietudes, las mismas limitaciones. Escuchar hablar con los colegas de otros países que trabajan en hospitales psiquiátricos es exactamente la misma experiencia que yo he tenido acá en Costa Rica. Y pues creamos en el marco de la conclusión del Congreso, tomamos la decisión de crear la Red Americana de Fisioterapia en Salud Mental. En ese momento teníamos la presencia del presidente de la Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental, en ese momento el señor Michel Probst, y pues creamos la red con la bendición y con el respaldo de la misma Organización Internacional de Fisioterapia en Salud Mental. Entonces, la red nace a raíz de esto. Éramos 7 países quienes inauguramos o quienes dimos pie y cabida a esta red. Me tocó a mí ser el representante de Costa Rica porque no había ningún otro terapeuta ni ninguna otra persona de Costa Rica ahí. Entonces yo asumo el reto, yo asumo venir a Costa Rica y empezar a promover la fisioterapia en salud mental. Y es a raíz de esto que me acerco al Colegio de Terapeutas. En ese entonces Viviana Pérez, como presidenta del colegio, pues me da la oportunidad de poder conversar con ella y explicarle cuál es la función de los terapeutas en salud mental, cuál es la importancia. Y para no cansarte con el cuento, hago una jornada de fisioterapia en salud mental con el Colegio de Terapeutas, y en noviembre del 2020, el 13 de noviembre del 2020, en plena pandemia, fundamos o creamos, somos la primer sociedad científica que el Colegio de Terapeutas logra inaugurar o arrancar, y dichosamente es la Sociedad Científica de Fisioterapia en Salud Mental. Con Rafizan o la Red Americana tenemos una gaceta que se publica cada 3 meses con todos los artículos de los países, de las actividades, de información que se ha realizado en cada uno de los países miembros de la Red Americana. En el año pasado se realizó el segundo congreso en Colombia de forma virtual. En México habían presentes alrededor de 90 participantes. En el de Colombia hubo más de 350 participantes a nivel mundial. Entonces, realmente hemos ido creciendo como red. Somos la única red a nivel mundial de fisioterapeutas, aparte de la Organización Internacional. Somos la única red a nivel mundial y somos del continente americano quienes llevamos esta batuta, y realmente ha sido un honor pertenecer a esta red. Con Sofisam estamos en un proceso de difusión. Todavía continuamos informando a través de estos espacios como el tuyo, que nos da la oportunidad de hablar de Sofisam. Somos pocos integrantes, somos 8 integrantes, todos trabajamos a honoren, como quien dice, con los tiempitos que nos sobra, y la idea es ir creciendo en integrantes. Viene una ley nacional de salud mental que está promoviendo en este momento la diputada Vega, Paola Vega, en donde se nos toma en cuenta como parte del equipo interdisciplinario que interviene en la salud mental a los terapeutas físicos en salud mental. Entonces vienen muchos retos bonitos, profesionales, enormes, y hay que ir continuando tocando puertas. Hemos ido creciendo. Empecé yo solito y pues ya tengo 8 personas alrededor mío que me están siguiendo. Tenemos 2 redes sociales a nivel de Instagram, y tenemos la red y en el Facebook como Sofisam CR. Ahí nos pueden contactar en cualquiera de las dos. Y estábamos con un programa de café con aroma a salud mental
pero como te digo, por cuestiones de tiempo, pues no hemos podido continuar haciendo, pero sí han tocado temas muy importantes con respecto a propiamente la intervención de la fisioterapia en salud mental. Si algún colega terapeuta físico quisiera ponerse en contacto con Sofisam, eh, ¿qué requisitos tiene que tener? Claro, sí, por el momento no estamos pidiendo ningún requisito así como exclusivo, simplemente, primero que todo, que tiene que pertenecer al Colegio de Terapeutas de Costa Rica, Ujú, ser fisioterapeuta, estar al día con las colegiaturas y llenar el formulario que se encuentra en la página web del Colegio de Terapeutas dentro del área de sociedades científicas y busca ¿correcto? la Sociedad Científica de Salud Mental, llena el cuestionario y pues por ahí lo estaremos contactando para que se una a las reuniones mensuales que tenemos los segundos lunes de cada mes. Ujú. Y una última pregunta. ¿Ustedes están promoviendo algún tipo de capacitación, formación en salud mental en el país o fuera del país? Ahorita, como te digo, estamos en un proceso de difusión. El proceso de capacitación es algo que tenemos que eh, llevar a cabo próximamente a muy corto plazo, máxime con esta nueva ley que viene de salud mental. Ahorita no hay ninguna capacitación de fisioterapia en salud mental en Costa Rica. Sí ayudamos con los programas de diplomados internacionales que tienen en México, en Ujú. Colombia, próximamente en Chile y en Brasil. Entonces, con esto a nosotros nos llega la información, como somos parte de la red americana, y lo promovemos a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, Teófilo. Realmente te agradezco por lo que nos has compartido hoy y estoy seguro que más de una persona que nos está viendo va a tener mucho interés, ¿verdad? Porque eh, ciertamente la fisioterapia tiene este campo ahí virgen en el país, ¿verdad? Son muy pocas personas y hay un campo enorme de trabajo. Y como dices, con todo este proyecto que la diputada Paula Vega está presentando, se vienen tiempos bastante buenos en este campo de fisioterapia en salud mental. Sí, correcto, correcto. Esta ley nos posiciona de una forma muy profesional, como lo somos, y realmente es un campo virgen, como vos lo acabas de decir, es un campo innovador, es un campo que va a ampliar más allá del horizonte de las intervenciones terapéuticas. Tenemos que estar presentes en todo, en los tres niveles de atención de la salud, Ujú. en la prevención, en la parte curativa, en la parte rehabilitativa. Entonces, se viene una enorme ola de trabajo en salud mental, principalmente para las personas post-COVID, porque no es solo la parte respiratoria que se ven afectada, no es solo la parte musculoesquelética o Ujú. neuromusculoesquelética, es también el área de la salud mental. Tenemos colegas que han padecido de COVID y que piden a gritos la ayuda a nivel de salud mental. Y Ujú. para eso estamos acá, para ayudar a la sociedad costarricense, para poner en alto nuestro país también a nivel internacional. Y es importante que más colegas se interesen por la intervención en la salud mental. Lo bueno de la salud mental es que no es un área donde no necesitas mayor equipo, no ocupas un equipo de electroterapia caro, sino que simplemente trabajas con tu cuerpo, con tu movimiento y principalmente con el corazón y con la mente. Muchísimas gracias, Teófilo. Gracias por acompañarme aquí en Diálogos Fisioterapéuticos con Heriberto González y espero conversar en breve. De pronto por ahí vamos a tener la oportunidad de conversar nuevamente sobre este tema. Claro Y que a nuestros sí. amigos y amigas que nos acompañan, también le damos las gracias por eso. ¿Ok? Entonces me despido de ti y muchísimas gracias de nuevo, Teófilo.
Muchas gracias, Heriberto, y muchas gracias a todos por darnos este espacio y poder llegar a hablar un ratito de lo que es la fisioterapia en salud mental. Feliz tarde. Gracias. Y así termina Diálogos Fisioterapéuticos con Heriberto González. Un podcast de ICATEMA y HG Producciones, dedicado a vos, que sos profesional en terapia física. Grabación, guión y dirección, Heriberto González.